La saga del encendido y apagado, de interruptores manuales a interruptores inteligentes. Durante siglos, la humanidad ha estado cautivada por el simple pero poderoso acto de encender y apagar cosas. Desde las primeras civilizaciones, el control de la luz y la energía ha sido un símbolo de progreso y dominio sobre nuestro entorno. Desde los humildes comienzos de abrir y cerrar circuitos manualmente, hemos recorrido un largo camino. En aquellos días, cada interruptor era una declaración de ingenio humano. Una herramienta que nos permitía controlar el flujo de electricidad con nuestras propias manos. ¿Recuerdan esas palancas gigantes que jalaban para encender los equipos de las fábricas en las películas antiguas? Esas escenas no solo eran dramáticas, sino que también reflejaban la realidad de la tecnología de la época. El primer gran salto en la conmutación llegó con la invención de los relés, maravillas electromagnéticas que usaban una pequeña señal eléctrica para controlar un flujo eléctrico mucho mayor. Estos dispositivos revolucionaron la forma en que manejábamos la electricidad, permitiendo un control más preciso y seguro. Imagínense un pequeño capitán dirigiendo un barco gigante. Eso es un relé. Con una pequeña acción, se podía controlar una gran cantidad de energía, haciendo que los sistemas eléctricos fueran más eficientes y manejables. Pero como un comediante que ha estado contando los mismos chistes durante demasiado tiempo, incluso los relés necesitaban un acto nuevo. La tecnología avanzaba, y los relés electromagnéticos empezaban a mostrar sus limitaciones en términos de velocidad y tamaño. Entramos en la era digital, donde todo se trata de velocidad, eficiencia y miniaturización. Los circuitos integrados y los microchips comenzaron a reemplazar a los componentes mecánicos, llevando la conmutación a un nuevo nivel de sofisticación. Y ahí es donde los relés de estado sólido entran en escena, listos para revolucionar el mundo de la conmutación. Estos dispositivos, sin partes móviles, ofrecían una conmutación más rápida y fiable, adaptándose perfectamente a las necesidades de la tecnología moderna. Son más pequeños, más rápidos y mucho más geniales que sus contrapartes antiguas y ruidosas. La transición de los relés mecánicos a los de estado sólido marcó un hito en la historia de la tecnología eléctrica. Es como comparar un teléfono rotatorio con el último teléfono inteligente. La evolución de los interruptores refleja nuestra constante búsqueda de innovación y eficiencia, llevándonos a un futuro donde la tecnología es más accesible y poderosa que nunca. Relés, los héroes olvidados del mundo eléctrico. Aunque a menudo pasan desapercibidos, estos pequeños dispositivos han jugado un papel crucial en la evolución de la tecnología eléctrica. Antes de sumergirnos en las maravillas de los relés de estado sólido, demos a sus predecesores, los relés electromecánicos, el respeto que merecen. Estos dispositivos han sido fundamentales en la automatización y control de sistemas eléctricos desde sus inicios. Estos caballos de batalla del mundo eléctrico han sido la columna vertebral de innumerables aplicaciones durante décadas. Desde la maquinaria industrial hasta los electrodomésticos, los relés electromecánicos han permitido el control eficiente de circuitos eléctricos complejos. Piensen en un relé como un intermediario eléctrico. Su función principal es permitir que una señal de baja potencia controle un circuito de alta potencia, actuando como un interruptor remoto. Tienes una pequeña señal de control, como la del control remoto de tu carro, y necesitas que opere algo que consume mucha más energía, como las cerraduras de las puertas del carro. Sin un relé, este tipo de control remoto no sería posible. El relé actúa como un puente, utilizando la pequeña señal para abrir o cerrar físicamente un circuito que maneja la corriente más pesada. Este mecanismo ha sido esencial para la seguridad y eficiencia en el manejo de sistemas eléctricos. Es como usar un interruptor de luz para encender un foco potente. La simplicidad y efectividad de este proceso es lo que hace a los relés tan valiosos. Los relés tradicionales nos han servido bien, pero tienen sus limitaciones. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen nuestras necesidades y expectativas. Son voluminosos, hacen ruido y sus partes móviles se desgastan con el tiempo. Esto puede llevar a fallos en el sistema y a la necesidad de mantenimiento regular. Igual que mis viejas rodillas después de una noche de baile. Pero a pesar de sus limitaciones, los relés electromecánicos han sido y siguen siendo una parte vital de nuestra infraestructura eléctrica. Revolución de estado sólido.
marcando el comienzo de una nueva era en la conmutación. Ahora, imaginen un relé sin partes móviles, uno que funciona silenciosamente y a la velocidad del rayo. Esa es la magia de los relés de estado sólido, o SSR. Abandonan los componentes mecánicos toscos por la elegancia de los semiconductores. En lugar de contactos físicos, los SSR emplean componentes electrónicos como transistores o tiristores para controlar el flujo de electricidad. Estas pequeñas potencias pueden cambiar entre estados de encendido y apagado con una velocidad y precisión increíbles, lo que las hace ideales para una amplia gama de aplicaciones modernas. Los relés de estado sólido son como los ninjas elegantes y silenciosos del mundo eléctrico. Hacen el trabajo sin ningún alboroto ni fanfarria, y lo hacen con notable eficiencia y confiabilidad. Son el futuro de la conmutación, amigos míos. Sección 4. Dentro del relé de estado sólido. Un vistazo a la conmutación silenciosa. Echemos un vistazo bajo el capó de un relé de estado sólido para entender cómo estos silenciosos artistas hacen su magia. En el corazón de un SSR se encuentra un optoacoplador, un componente inteligente que utiliza la luz para cerrar la brecha entre los circuitos de entrada y salida. Cuando se aplica una pequeña señal de control a la entrada, activa un LED dentro del optoacoplador. Esta luz luego activa un interruptor semiconductor fotosensible en el lado de salida, encendiéndolo y permitiendo que fluya la corriente más grande. La belleza de este diseño es que los circuitos de entrada y salida están completamente aislados entre sí, lo que evita que el ruido o la interferencia eléctrica se crucen. Es como tener una pared insonorizada entre un concierto de rock y una biblioteca. Sección 5. Estado sólido versus mecánico. Una comparación. Frente a frente. En esta sección, vamos a desglosar las diferencias clave entre estos dos tipos de relés, explorando sus ventajas y desventajas en varios aspectos críticos. Ahora, enfrentemos los relés de estado sólido contra sus contrapartes mecánicas en una comparación frente a frente. Vamos a analizar su rendimiento, durabilidad, eficiencia y más. En la esquina roja, tenemos al veterano experimentado, el relé electromecánico. Este tipo de relé ha sido un pilar en la industria durante décadas, confiable y robusto. Y en la esquina azul, el contendiente ágil, el relé de estado sólido. Este es el nuevo jugador en el campo, ofreciendo innovaciones tecnológicas y mejoras en varios frentes. Primer asalto, velocidad y vida útil. Aquí es donde las diferencias comienzan a ser evidentes. Los relés mecánicos, con sus partes móviles, son inherentemente más lentos y propensos al desgaste. Cada vez que el relé se activa, sus componentes internos se mueven, lo que eventualmente lleva a un desgaste mecánico. Los relés de estado sólido, por otro lado, pueden encenderse y apagarse miles de veces más rápido y cuentan con una vida útil significativamente más larga. Esto se debe a que no tienen partes móviles, lo que elimina el desgaste mecánico y permite una operación mucho más rápida y eficiente. Es como comparar una tortuga con una liebre en una carrera de 100 metros. La liebre, representando al relé de estado sólido, siempre ganará en términos de velocidad. Segundo asalto, ruido y tamaño. Estos factores son cruciales en muchas aplicaciones, especialmente en entornos donde el espacio y el ruido son limitaciones importantes. Los relés mecánicos son conocidos por sus clics audibles y su mayor tamaño. Cada vez que se activa, produce un sonido característico que puede ser molesto en aplicaciones sensibles al ruido. Los relés de estado sólido funcionan silenciosamente y vienen en paquetes mucho más pequeños, lo que los hace ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio. Su diseño compacto y operación silenciosa los hace perfectos para dispositivos modernos y electrónicos. Es como la diferencia entre un camión viejo y ruidoso y un elegante carro eléctrico. La comparación no podría ser más clara. Tercer asalto: consumo de energía y costo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ya que ambos tipos de relés tienen sus propias ventajas y desventajas. Los relés mecánicos requieren más energía para operar sus bobinas, lo que puede ser un factor limitante en aplicaciones donde la eficiencia energética es crucial. Mientras que los relés de estado sólido son más eficientes energéticamente. Consumen menos energía durante la operación, lo que puede traducirse en ahorros significativos a largo plazo. Sin embargo, los SSR tienden a ser más caros por adelantado.
El costo inicial puede ser un factor decisivo para algunas aplicaciones, aunque su eficiencia y durabilidad pueden justificar la inversión. Es como comparar el costo de una cafetera elegante con preparar café a la antigua. La inversión inicial es mayor, pero los beneficios a largo plazo pueden ser significativos. Y el ganador es... bueno, depende de la aplicación. Cada tipo de relé tiene su lugar y su propósito, y la elección correcta depende de las necesidades específicas de la aplicación. Pero en muchos escenarios modernos, las ventajas de los relés de estado sólido claramente les dan la ventaja. Su velocidad, eficiencia y tamaño compacto los hacen ideales para una amplia gama de aplicaciones tecnológicas avanzadas.